creo que cuando aparece una publicación póstuma, ¿no? La publicación póstuma, digamos, siempre tiene aspectos así particulares, ¿no? Para considerar. Y uno de esos aspectos, me parece, es la relación que esa publicación tiene con la obra que ya conocemos, ¿no? Del autor. Y bueno, en este caso, en el caso de Lengua Laces, eso se plantea de modo muy patente, ¿no? O sea, me parece que este libro es como una pieza que faltaba, ¿no? En este universo que es la obra de Celarayán. Y me parece que nos permite, este libro me parece que nos permite volver a esa obra y y abrirla, digamos, desde otros lugares. El libro tiene un posfacio de Claudia, precisamente, donde relata un poco la historia de este libro, ¿no? Entonces ahí Claudia cuenta que una tarde, en una casa de Villa Crespo, Celarayán entregó un sobre que tenía fotocopias de algunas entrevistas que había publicado en el antiguo suplemento de Cultura de Clarín. Y digamos, esta referencia, y dice Claudia, promediaban los años 80. Desde entonces, el sueño de reunir todas las entrevistas en un libro tuvo traspiés variados y aparentemente insalvables. Yo, digamos, subrayaría, ¿no? Este pasaje, esto de que promediaban los años 80, no por una cuestión anecdótica, sino porque me parece que se puede poner en relación con algo que hace a la imagen de Celarayán como autor, ¿no? Porque, digamos, este libro fue un libro cuya publicación estuvo prevista por Celarayán, ¿no? O sea, el título fue de Celarayán, parte del material, si no todo, estaba en ese sobre, ¿no? Es decir, una publicación que estaba prevista por Celarayán, pero al mismo tiempo estaba liberada a otra persona, ¿no? O sea, en este caso, a Claudia. Y digamos, este gesto es un gesto que uno puede decir que fue característico de Celarayán, porque es lo que encontramos en las escenas de edición de otros de sus libros, ¿no? En La Tapeinada, en Ahora o Nunca, está, digamos, esto mismo que se configura acá en el origen de este libro, e incluso está en el origen mismo de la obra de Celarayán. O sea, recordemos que cuando, a propósito de su primer libro, La obsesión del espacio, ¿no? La publicación de ese libro está precedida por una entrevista de Norberto Suárez en la revista Primera Plana. En ese momento Celarayán era un autor inédito, y Suárez, en la nota, hace una especie de llamado para que un editor se haga cargo de ese libro, ¿no? Y unos meses después, efectivamente, Corregidor publica la primera edición de La obsesión del espacio, ¿no? O sea, entonces me parece que Lengua Laces se inscribe un poco en eso, digamos, también en una especie de lógica, no sé si llamarlo así, pero una especie de lógica de la postergación, ¿no? Que rodeó a los libros de Celarayán. Luego dice, promediaban los años 80, ¿no? O sea, pasaron 40 años. Y, como sabemos, la aparición de otros de sus libros también estuvo rodeada, digamos, de estas dilaciones, ¿no? O sea, de textos que aparentemente se perdían y demás. Y además me parece que también esta cuestión de lo previsto relativiza una imagen por ahí bastante común, ¿no? Alrededor de Celarayán, ¿no? De Celarayán como un autor que despreocupado de su obra, un autor que perdía sus textos, ¿no? O sea, me parece que acá lo que vemos es que había una serie había cuidados, ¿no? Estaba, digamos, la idea de publicar, ¿no?
Este libro reúne 16 entrevistas que aparecieron en Clarín entre marzo del 75 y abril del 76. El título, digamos, tiene una carga de sentido que a la vez me parece que plantea un interrogante, ¿no? Porque uno podría decir que el lenguaraz es aquel que habla al menos dos lenguas, ¿no? Como un mediador. Pero también me parece que en la versión de Celarayán el lenguaraz es también el que tiene cierta habilidad particular, ¿no? En el manejo de la lengua, el que tiene mañas. Y por otra parte, remite al registro del lenguaje oral, ¿no? Y además, de alguna forma se corresponde con un tipo de entrevistado, ¿no? Con los entrevistados que aparecen en este libro. O sea, uno podría pensar, bueno, preguntarse, ¿no? ¿En qué sentido son lenguaraces? O sea, ¿a qué se refiere ese título, digamos, esa calificación para los entrevistados? Y me parece además que cuando lean el libro van a ver que la cuestión de lo oral es muy fuerte. Quiero decir eso en correlación con la cuestión del lenguaraz, ¿no? O sea, la forma de la entrevista, una entrevista que está pegada al ritmo a los ritmos de la conversación oral, ¿no? Recordemos aquello que Celarayán apunta en el Posfacio con deudas de la obsesión del espacio, ¿no? Las verdaderas fiestas del lenguaje, ¿no? Las conversaciones de borrachos que son obras maestras del sentido, ¿no? Esta cuestión del privilegio del registro oral, ¿no? Es una marca fuerte en la obra de Celarayán y obviamente en estas entrevistas. En ese sentido se recorta un poco como algo diferente, pero a la vez de lo cual Celarayán es muy consciente, la entrevista con Borges. O sea, entre otros, hay una entrevista muy buena con Borges, donde Celarayán lo que le dice a Borges es: usted hizo del reportaje un género literario, ¿no? Y eso es lo que no... Después, en otra entrevista se refiere, en la entrevista con el Cuchi Leguizamón, muy también excelente esa entrevista, donde Cuchi le dice que él tiene como cierto temor a la cuestión de improvisar, ¿no? En la entrevista, y le dice que leyó la entrevista con Borges, y ahí Celarayán insiste con esta cuestión de que Borges hizo del reportaje un género literario, ¿no? Y eso es lo que no está, digamos, eso es lo que no quiere Celarayán de la entrevista, ¿no? Y se lo plantea explícitamente a Borges. En las notas bibliográficas, por ejemplo, la de Roña Criolla, y creo que, no me acuerdo si Entreaveseando también está, pero Celarayán se define como entrerriano de nacimiento y para siempre, salteño tucumano de tradición y santiagueño de vocación, ¿no? Y esa múltiple pertenencia un poco se proyecta en los entrevistados, ¿no? Porque los entrevistados son precisamente entrerrianos, salteños, tucumanos, santiagueños, mendocinos. Sí, mendocinos también. Y en ese marco uno podría decir que las figuras extrañas son las de Borges y la de Enrique Villegas, ¿no? San Juanino, ahí está. Pero, o sea, lo interesante de la entrevista con Borges es que justamente lo que le interesa a Celarayán ahí es entre otras cosas, ¿no? El origen entrerriano de la familia paterna de Borges, ¿no? Los abuelos paternos de Borges se conocieron en Paraná, el padre de Borges nació en Paraná, y sobre eso es que lo indaga, ¿no? Sobre eso es que habla con Borges, y también sobre otro tema que es muy
muy fuerte en Borges, que es la cuestión de las guerras civiles en el siglo XIX, ¿no? Y bueno. La violencia política. La violencia política, claro, claro. El libro comienza se abre con la entrevista con Juan L. Ortiz, y un rasgo también inusual de estas entrevistas es que aquello que en una entrevista común quedaría fuera, digamos, que no se publicaría, lo que podemos llamar los prolegómenos de las entrevistas, o los finales, o las despedidas, entran acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando llega a la casa de Juan L. Ortiz, se la dan cuenta, eso, que llega a la casa, que habla con Gerardo y la asusta, la mujer de Juan L., que están los gatos y los perros, ¿no? Y en un momento dice, bueno, voy a encender el grabador, ¿no? También eso aparece, digamos, de modo notable en la entrevista con Antonio Di Benedetto, ¿no? En el final, cuando Di Benedetto redacta 2 textos para cerrar la entrevista, y Celarrayán lo que hace es publicar los 2 textos, ¿no? Ese tipo, digamos, ese tipo de detalles, como digo, son inusuales. Y respecto de la entrevista de Borges hay otro detalle que me parece también significativo, que es que en un momento Celarrayán le dice a Borges, soy provinciano, ¿no? Digo que es significativo porque en general, o sea, ser provinciano no es una condición que se proclame, ¿no? Sino es casi un motivo vergonzante, uno podría decir. Lo provinciano es en general un signo de atraso, ¿no? Sin embargo, Celarrayán lo asume, lo reivindica, y eso además atraviesa todas estas entrevistas, donde justamente donde vos decís, Claudia, que hay como una especie, ahora no me acuerdo bien la frase exacta, pero como que configura, ¿no? Como un espacio alternativo a lo que sería el mundo de lo porteño, ¿no? No recuerdo bien la frase. Pero bueno, o sea, la cuestión de la reflexión sobre lo porteño, o sea, en el sentido cultural, ¿no? Y digamos como si armara un mapa cultural. Claro, exacto. La articulación de otras tradiciones frente a la tradición central de la literatura argentina es un motivo de estas entrevistas, ¿no? Por ejemplo, está muy patente en las entrevistas que hacen Santiago del Estero con Sisto Palavecino y con Domingo Bravo, que es un lingüista. Y también en relación a eso, otra característica de estas entrevistas es el clima de confianza en que transcurren, ¿no? O sea, porque hay como una relación especial entre Celarrayán y los entrevistados, ¿no? Cuando se encuentra con Draghi Lucero, le dice, amigo Draghi Lucero, ¿no? O por ejemplo, dice que a Sixto Palavecino no lo conoce, no lo conocía, pero primero lo entrevista en la peluquería que tiene Palavecino en Santiago del Estero, y dice, y al rato ya estábamos hablando como viejos amigos. Esa cuestión de la intimidad que tienen, hace que estas entrevistas tengan una intensidad particular. Por ejemplo, hay una entrevista con Atanasio Quiroga, que es un compositor jujeño, donde, digamos, se ríen. O sea, la conversación se vuelve festiva, ¿no? Hay risa hasta con Borges. Exacto, sí. Sí, porque él, digamos, a diferencia de las otras, con Borges tiene como un tono más inquisitivo, ¿no? Celarrayán le pone reparos a cosas que dice Borges, le dice, vamos, Borges, cuando Borges, por ejemplo, critica en un momento a Artigas, ¿no?
o cuando Borges dice que el padre le corrigió Fervor de Buenos Aires y esas correcciones eran mejores que sus poemas, Rayán dice, bueno, esa es una exageración, pero en fin, ¿no? Como que no le hace caso, ¿no? Y realmente sí, como vos decís, Claudia, ahí también hay una... También Borges le causa gracia, ¿no? Le causa gracia eso. Y otra cuestión que aparece, que atraviesa las entrevistas, es la referencia a Macedonio Fernández. O sea, sabemos que Macedonio fue una referencia muy importante para Celarrayán, que digamos, tienen más de un punto de contacto en cuanto a sus imágenes como autores, que ya está, digamos, apuntado en la obsesión del espacio, ¿no? Entonces, acá la conversación sobre Macedonio Fernández está con Borges, está con Luis Franco, está con Enrique Villegas, ¿no? Por ejemplo, y digamos, y Celarrayán no es que hace preguntas, sino que también, opina, por eso también me parece que esas opiniones son como puntos, ¿no? para volver a su obra. Por ejemplo, dice, en su desdén por los géneros literarios, todo lo que escribe Macedonio son conversaciones, como largas sobremesas, y procede mucho del lenguaje oral. De ahí la complejidad de su escritura. Eso le dice a Borges. Y ahí, me parece, en ese pasaje, en ese pasaje resuena el posfacio con deudas de la obsesión del espacio, ¿no? O sea, cuando, digamos, esa poética calibrada, ¿no? En el lenguaje oral, lo que Celarrayán dice cuando habla de la gente que constantemente me está enviando esos mensajes fuera de contexto, esos mensajes que escapan de la convención de la vida lineal y alienada, ¿no? Bueno, un poco eso pensaba decir y volviendo al principio, o sea, me parece que la publicación de este libro es muy importante y es muy importante porque nos hace volver a hablar de Celarrayán, porque nos permite, digamos, pensar de nuevo en la obra y me parece que va a hacer que se produzcan nuevos estudios y nuevas miradas sobre esta obra que nos convoca y que es pero tan fascinante, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, voy a decir lo mismo, pero con otras palabras. La otra vez estaba en una presentación hace unos días y me encantaría hablar porque, como hizo él, ¿no? Porque ese habla o esa habla. Porque hablar incluye al otro y leer me parece que por ahí expulsa, pero hablar hablo al pedo más bien. Entonces escribí y rearmé algunas cosas del largo camino que en el año 97 empecé a hacer cuando conocí a Ricardo Celarrayán, pero yo digo Celarrayán. Bueno, le puse un nombre, dice escribir, conversar, morirse haciendo señas, o la tierra baila, siempre baila. Lo último es una cita de unos versos de Ricardo y lo otro también es un afano de Ricardo o parecido. Una lectura o una conversación es un remendarse agradecido,
una costura que nos hacemos a nosotros mismos en el tiempo. Ricardo Celarrayán también se surcía frases. Una vez le escuché decir el perro en el tráfico y la mujer como una araña atropellada. Y todos eran pedazos de un modo de su voz. A él todo se le daba por la voz. Y aunque siempre temió repetirse, contó 1000 veces un inverosímil perón lírico que agitando fuerte los brazos peroraba. Como el palo del alambrado, mientras abajo se pudre, arriba se amontona la intemperie. Celarrayán iba rápido, se enojaba que asociaran caballo y gauchesca, y odiaba la epigonal parodia. Esas pavadas que quedan bien, decía. A veces valen los recuerdos, hay recuerdos donde vale el autor. Ricardo Celarrayán no tuvo que morirse para que sepamos que era un grande, pero igual lo hacen mito. Lo citan y no lo leen. Ojalá Lenguaraces se lea. Cuando digo esto, lo que quiero decir es que se lea literalmente, ¿no? Porque de la connotación estoy repodrida. Celarrayán en su poema Suelta escribe que se comienza mirando para otro lado o se va derecho al grano. No hay otra. Porque él conversa contundente, afirma muy terminante, y eso nunca está aceptado. Un autor seguro repugna en una realidad careta como la que vivimos. Entonces, en estas conversaciones, porque no son entrevistas, las tonterías quedan para otra ocasión, y la música de esa frase que digo me viene de él, claro. Creo que las teorías estudian largamente la guerra de voces, pero frente a una justa guerra, o una guerra justa, se achican. Las teorías se achican, se asustan. Las teorías sirven para organizar la literatura. La literatura y la conversación de Celarrayán es directa. Rechaza o amiga lo que el mundo domestica para venerar tranquilo. Estos diálogos son así contrarios al statu quo, como dice Mellonic de la verdadera crítica literaria, la que interviene, la que rechaza y valora todo lo que desaconseja la cultura. Porque en la sociedad del espectáculo, o en la cultura, como decía Leonidas Lamborghini, digo, en este mundo de artistas totales y curadores que hoy reina, el que levanta la voz, como hacía Celarrayán, molesta bastante. Enseguida lo tachan de loquito o de nervioso, cuando es el verdadero afuera del sistema. El gritón, como era Celarrayán, nunca normaliza, nunca se adapta, discute, araña lo real, corta el monte de pavadas en que vivimos. Y por eso el discurso de Celarrayán sigue haciéndonos señas, no se apaga, inquieta y pregunta. En Lenguaraces Celarrayán le pasa el trapo a la tontería acomodaticia. En ese mismo orden, siempre perfecto y ajustado, en Lata Peinada escribía: morir haciendo señas no impide morir puteando entre borrachos sueltos, traidores, hasta aquí nomás vulgares pedigüeños de más vida. Mientras alguien se ha caído del borde, lengua afuera, la ambición de cualquier individuo es estar cerca de Isabel, nunca cerca del monte. Celarrayán hace estas charlas para Clarín donde trabajó y al que luego, cuando lo conocí por Hugo Sabino, hace juicio. Algo así recuerdo de esos años 90. En estas conversaciones se da el gusto de poner autores que le importan, los que ha leído. Incluso me contaba el diálogo con una bruja, esto lo charlamos varias veces con Claudia, a la que enloquecí, porque yo me acordaba de que Celarrayán le había hecho una entrevista a una bruja, él decía eso, con Claudia después hilvanábamos que podía ser una chamana, que después no me acuerdo en qué quedó eso, pero que seguro nunca existió o que... Celarrayán hablaba de Aparicio, de Gropa, de Jacobo Regen, de Guillot, que era de mi misma ciudad, de Concepción del Uruguay, pero yo nunca lo había escuchado antes de que él lo nombrara, y tampoco lo escuché nunca después. Celarrayán recordaba a Simpson, a Marcos Victoria, a Marta Samarripa, a Castilla, al Cuchille y Samón. A algunos de ellos los fui buscando, leyendo y poniendo al lado de sus poemas, de los poemas de Celarrayán. A otros me los dio él mismo cuando me pasó los libros que en la anteúltima mudanza, la de la calle Tucumán, conservaba. Por él volví a Bleistein. Los encuentros son milagrosos, y Celarrayán era muy generoso en eso. Él los leía filtrándolos en su genial oreja, una línea literaria continua, pero sin ningún retoque altisonante, porque cuando Celarrayán conversa, o cuando lee, es lo mismo, se trata siempre de lo que vio y escuchó allá, eso que conserva por años en la capital. Celarrayán no dejó nunca ese allá provincial, pero que le importa acá, en la literatura argentina.
una serie, una potencia que pudo llamar corriente eléctrica, como la piel de caballo, que pasa por entre las palabras, las levanta entre dichos, decires, apodos, dichos y horizonte. Él siempre decía que en Salta extrañaba el horizonte entrerriano. Su oreja no se distrae nunca de una búsqueda larga y trágica como la de la Gran Salina. No se olvida, pero se mezcla libre y a la vez seria. Así junta mulitas, paraguas, tartajeantes diálogos del norte y largas onomatopeyas del litoral, trenes, calles mojadas o calles como zancudas. Eso dicen sus lindas palabras torrenciales. Su escritura corre a la vera de su conversación, de su mano, de la memoria que despierta en la sombra quieta o inquieta, como su poema. No es barroco ni realismo pobre, es sílaba apretada al cuerpo vivo, sin ser dicho ni pampa, anota, y rompe géneros y sintaxis como cuando escribe, el humo de la frío por la perfil. Celarrayán conversa con la provincia, es decir, conversa con lo que sabe. Creo que una vez Nicolás Rosa aseguró, pensando en él, que el pasado siempre está adelante. Tal vez por eso Celarrayán se quedó allá. Acá se quejaba de la pobreza, de los taxis, de la comida. La culpa es mía por seguir vivo, dijo muchas veces. Le gustaba asustar agitando los brazos y repetía: ¿cuánto cuesta morirse? Para agregar inesperado: yo estudié medicina 5 años, no me vengan. Así, en el genial poema Incendio en las Islas, leo: mejor irse que andar suelto, el diablo me ha hecho una seña. Mientras en Lata Peinada veo que escribió: entre los manoteos y pataleos se va la vida, las voces se apagan nomás y la memoria se queda de este lado. Hay que prenderse al día de hoy y aguantarse. Entonces, mientras la vida se va, estas conversaciones quedan, no se apagan. Por eso reunidas son luciérnagas que vienen del futuro. Alguien recordó que Beckett escuchaba tan fuerte que asustaba. Mellonic supuso que la escucha imprevisiblemente es reconocer en algunos momentos todo lo que uno no sabía que uno oye. El de boca a oído se vuelve de boca en boca. La voz muestra que es por la boca que se oye mejor. Jorge Quiroga, querido amigo que está enfermo, pensó que la literatura tiene que estar atenta a ese rumor insospechado que proviene de los seres y de los hechos, de las infracciones que trae el oral, que es la fuente unívoca de lo efímero y de la poesía. El escritor solo, dice Jorge, el escritor solo tiene que tender su mano ante eso que es denso, rico y siniestro al mismo tiempo. El comienzo de la literatura es ese subterfugio. Creo que la justicia de la escritura, la de Jorge, la de Ricardo, es su saber del tiempo, que arrime tiempo, como dice Mastronardi, como escribe Mastronardi. Y puede hacerlo cuando salva esas frases que se pierden o se caen de la mesa, como llamó Celarrayán a un libro previsiblemente perdido, en esa vuelta completa, o la que viene del futuro, como la llamo a veces. En otras veces le llamo a esa forma de escritura desesperación, o mejor, novela directa. Una manera que aprendí en Celarrayán, su modo mismo de escribir y conversar, a empujones, no diferenciando prosa de poesía, leyendo a los amigos en voz alta y acicateándolos, lleno de observaciones inútiles como las que acompañan a Lata Peinada. Sí, Celarrayán era insoportable, impertinente, desaforado, por afuera muy ríspido, pero por dentro tuvo una gran generosidad. De Aira dijo que era nuestro Russell, no sé cómo se dice Russell, Raymond Russell. También jodía con que vivía de sus campos en Pringles, y de Ortiz, que fue un quedado, aunque en estas conversaciones muestra que lo vio bien a Borges, lo vio un poquito macaneador. Es evidente que su pasión literaria era recalcitrante, hierro y madera, dijo alguna vez de la vida y de la emoción que la atajaba. Con Hugo Sabino conversamos estos días sobre este libro, conversamos de Lenguaraces. Él, leyéndolo, se da cuenta de que Osvaldo Lamborghini le saca a Celarrayán lo de la conversación de sobremesa, de que Grusac acierta sobre Lugones y Guiraldes, esos dos letrados pesados, grandilocuentes. Hugo Sabino leyó estas conversaciones a medida que salían, pero las puede leer 1000 veces, me cuenta. Las puede leer 1000 veces más porque le traen recuerdos, como que Celarrayán creía que el Borges de la primera época era muy bueno, mientras Néstor Sánchez decía que el que era bueno era el de la historia universal de la infamia. Y además, de esa misma charla con Borges, donde dice: y lo primero que ahora se les ocurre,
más que escribir es publicar, eso dice Borges, ¿no? Es claro que de nuevo Lamborghini le afana su primero publicar, después escribir. En ese mismo camino desbrozador, Hugo levanta lo que Celarrayán le dice a Filioy, de que muchos escritores escriben pensando en ser traducidos. Era 1975, hoy eso es general, porque es evidente que hoy se escribe directamente en una lengua en traducción. Y cito a Sabino, qué lindo es leer literatura argentina cuando viene así, como la trae Ricardo, sin envase, sin histeria. Lenguaraces trae un pasado que sigue siendo activo, porque Celarrayán mete la mano en los lugares más recónditos de cada artista. Hasta le hace decir alguna cosa al almidonado Borges. Y de rebote pone todos los clichés, los de Borges, en la superficie. De ese modo, dice Sabino, Lenguaraces repone un pasado que la ignorancia como programa sueña con borrar. Su ilusión es que el presente del pasado no se transmita. Esta ignorancia, la que nos rodea hoy, ¿no? Esta ignorancia tiene 20 palancas de retardo, 20 palancas de retardo respecto al lenguaje. Cree que tiene siempre todas las palabras y como solo tiene cálculos, no entiende que siempre en un rincón hay un Celarrayán que muestra otra cosa. Sabino ve que este libro, Lenguaraces, repone una literatura que está ahí, aunque montañas de basura la tapen. Literatura que muestra una respuesta a la decisión de la ignorancia de las lecturas contemporáneas. Esa fuerza, ese agujero de volver a Luis Franco, por ejemplo. Lo que quiero decir es que Celarrayán lee y conversa, no hace reverencias. La verdad que ambas miradas. Yo solamente quiero, primero voy a hacer una listita de agradecimientos a Pedro Arguti, mi nieto, que me ayudó a sacar fotos de las entrevistas de los diarios, a Lili Grimberg y a su hijo Javier Kravitz, a Pico Manfredi, a la biblioteca de la Biblioteca Nacional, que tuvieron mucha paciencia conmigo, y a Margarita Celarrayán. Muchas gracias. Bueno, no, lo que yo quería decir también, que me, digamos, muy emocionada con todas las cosas que dijeron, pasa que es tan rico que deberíamos estar varias horas conversando, ¿no es cierto? El conocimiento de la historia es muy importante en estas entrevistas. Las preguntas que le hace, por ejemplo, a David Lucero, un escritor mendocino muy poco conocido, realmente poco leído, ¿no? Pero el conocimiento que tiene sobre lo que es el Ande, lo que es la inmigración, los motivos por los que, digamos, la mirada apasionadamente histórica sobre cómo cambia la Argentina, la llanura, el diálogo con la montaña. Por ejemplo, dice que los incas, eso lo dice, no sé si Bravo o Lucero, pero el asunto es que el Incario llegaba hasta el sur de Mendoza y ahí los mapuches les cerraron el paso. Y esto tiene que ver también con algo fascinante que dice Bravo, que dice que en el Concilio de Trento, creo, me pareció tan impresionante ese dato, el Papa y Lutero se dividen el mundo que acababan de descubrir, ¿no es cierto? Entonces, Lutero se queda con el norte y el papado, la Iglesia Católica, se queda con el sur, como, digamos, dominios, ¿no? Pero había tantos pueblos, tantos idiomas, que hicieron una salvaje operación. Dijeron aymara, dijeron quechua,
Y todas las otras lenguas desaparecieron en muy poco tiempo. Así como desaparecieron los huarpes, que eran buenos, no eran combativos, desaparecieron, y su idioma. Quedan algunos nombres propios. Y de ahí, el profesor Bravo, que es un quichuista, que a partir de sus investigaciones empezaron los propios santiagueños, los propios hablantes, empezaron a desperezarse y a hablar el quichua en público, no solamente en familia, sino en público. Como el Sixto Palavecino, en una de esas fiestas que viene al suburbio, al Isidro Casanova, le dice a los que están escuchándolo, hablen el quichua, sean cultos. Vienen de Europa a escucharnos hablar, algo así dice, ¿no? Sí, sí, y además hay, en relación a lo que decías también, hay una cuestión de una mirada muy propia de Celarayán sobre sus personajes. Por ejemplo, cuando en la entrevista con Di Benedetto, le comienza por decir que para él Sama está bien, pero que lo mejor de Di Benedetto son los cuentos. Sí, ¿no? lo decía de todos, eso Claro. decía de Cortázar, de todo. Claro, claro, pero digo, y eso lo lleva a Di Benedetto a una especie de Justificación. Sí, de justificación, o sea, en relación a la escritura del cuento y la novela, que es muy rara y muy extensa además. Pero digo, ahí en esa marcación que le hace Celarayán, lo que le dice es que esa valoración de Sama es la valoración porteña. Y eso es lo que él rechaza. Claro. O después también, en la entrevista con Filioy, digamos, la complicidad con Filioy también se construye un poco a expensas de Cortázar. O sea, los dos comparten, creo que vos te referías a eso, ¿no? Cuando no, yo me refería al Celarayán que hinchaba las pelotas no, sí, digo, al lado mío. Claro, pero en un momento cuando Celarayán dice que Cortázar escribe en un español de hotel, que parece, un español que parece traducido, ¿no? Entonces, digo, eso, y a la vez también otra cosa que aparece en estas entrevistas que a mí me sorprendió, es que, digamos, uno puede pensar que Celarayán no era un periodista, digamos, por la imagen que uno tiene. Sin embargo, estas entrevistas también tienen mucho sentido periodístico, ¿no? Y tienen hallazgos así, el sentido periodístico del término, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando en la entrevista con Filioy habla de Billy Bean, que es la novela que en ese momento está escribiendo, que es una novela que después, por la cual Filioy tuvo muchos problemas con la dictadura, secuestraron la edición, ¿no? Entonces, ese pasaje de la entrevista... En la etapa de un militar. Claro, ¿Te claro. acordás? La etapa de primero. Sí. O, por ejemplo, en la entrevista con Borges hace una referencia cuenta cómo fue que terminó el cuento La intrusa. Yo realmente no sé si lo cuenta en otra entrevista, Me parece que no. Pero me parece también otro hallazgo, ¿no? Así, relevante. No, yo creo que Celarayán era un genio y lo que hacía lo hacía como genio, en el sentido de que al pan pan y al vino toro, digamos, no se amedrentaba de que era Borges, entonces no es que tenía una postura, no, él, digamos, él los había leído y tenía una opinión y en esa estaba. Lo que pasa es que hemos perdido, me parece, la asiduidad con este tipo de autores potentes. Estamos acostumbrados me sale una palabra en yiddish, neveiles, es decir, a gente muy frágil, como dice Philippe Soler, ¿no? A intelectuales muy frágiles que se acomodan a los géneros y a las formas, y frente a un autor con la seguridad de esta calaña, es decir, empezamos a acomodar, y me parece que no hay que acomodar, tal vez hay que recuperar, no sé, algunas cosas. Por ejemplo, vos decías Draghi Lucero. Cuando yo era chica, Draghi Lucero era un nombre. Más allá de que yo no lo había leído, era un nombre. Hoy es una inexistencia. Pero hoy es una inexistencia la mitad de las cosas. Bueno, hablando de desapariciones, ¿no? La palabra desaparecer
se lee varias veces en el libro. Desapareció una laguna, la laguna Guanacache, que era el centro pasional de Cuyo, así dice, tal cual, Lucero, ¿no? Dice, el centro pasional de Cuyo, una laguna que desaparece. Y con eso desaparece un pueblo, y una actividad, ¿no es cierto? Y un idioma. Y también me impresiona muchísimo la entrevista a Di Benedetto, que es un ser casi metafísico, ¿no es cierto? Impresionante, un periodista notable, noble, que poco tiempo después de aparecer esta entrevista, es secuestrado, desaparecido, torturado, hecho bolsa. Y eso está en la entrevista, ¿no es cierto? Eso me dejó como si hubiera una percepción del peligro. Por supuesto, quiero contar que eso lo cuento al final, pero cuando yo estuve en la hemeroteca trabajando, levantando las entrevistas, era el año 75. Yo empecé a trabajar a buscar desde el año 74, la muerte de Perón. A partir de la muerte de Perón, pocos meses después empieza el suplemento a aparecer, el suplemento de cultura de Clarín. Es que la violencia que aparece en la primera plana, en la segunda, en la tercera, es la violencia que termina en la dictadura del 24 de marzo del 76. Que eso, de repente, hoy está licuado. Impresionante para nosotros, que somos mayores, que esté licuado, semejante hecho. Y sin embargo, esa violencia tangible, fotografiada, que revelaba aparece en las entrevistas, ¿no es cierto? Después de semejante cosa que digo. Volvamos a la literatura. Bueno, por ahí sería bueno. Gracias por venir, son todos amigos. Ay, sí. Se habla de que ha habido 1.800 desaparecidos en ese periodo, entre el primer desaparecido y el 24 de marzo del 76, en democracia. Y están inventariados, están con nombre y apellido. ¿La triple A? ¿Cómo? ¿Era la triple A? Y la AAA y compañía. Sí, bueno, pero... Sí. No, pero quiero decir que era bastante la AAA, el gobierno, los que dejaban que ocurra, los que no impedían, 1.800 personas, nombre y apellido de cada uno. Bueno, despedimos a Eduardo Josani hace 2 días. Y él estuvo preso en el 72, estuvo preso en el 75 también, y ¿no? Estuvo 8 o 9 años preso. Así que, bueno, no, pero no, volviendo, porque en las entrevistas de Ricardo hay una alegría también muy fuerte. Es decir, esa percepción del peligro, de la violencia y todo lo demás está, pero al mismo tiempo es la potencia por ejemplo, del Cuchi, que le cuenta su concierto de las locomotoras, porque además la cosa de la identidad, de la potencia de la identidad, porque cuando los ferroviarios se dieron cuenta de lo que él quería hacer con sus locomotoras, todos lo apoyaron, todos lo ayudaron para convertir ese delirio en una realidad, ¿no? Y la pasión de las locomotoras, las campanas.
campanas también, Sí, sí, pero sí. las locomotoras. Mm. Y se había puesto a estudiar lo que eran las locomotoras, como el silbato, Claro. estas cosas. Claro, cuando termina la entrevista también es muy lindo el cierre de la entrevista, ¿no? Porque Leguizamón Se van a le dice, caminar. vamos a caminar. Eh, es como, digo, en ese sentido es como que entran en la entrevista cosas que, digamos, en la forma habitual del género no Claro. están, ¿no? Y lo que decías también, Claudia, se puede ver muy bien en la entrevista con Anastasio Quiroga, ¿no? Sí. O sea, en un momento, por ejemplo, dice, anótase la razón, ríe estruendosamente, ¿no? O sea, hay una cuestión así de, como de mucha complicidad ahí, mucha alegría. Sí, mucha alegría. Y con Don Sixto, Mm. le dice a Don Sixto, digamos, cuando empieza la entrevista, dice que habla en un idioma que no puede, Claro. verter, Sí, ¿no? sí. Pero, ¿verter o vertir? Verter. Verter, bueno, no la puede verter, pero, porque claro, es una cosa que trabajaba por el quechua, ¿no? Pero totalmente comprensible. Después había otra cosa que me pareció también divina, a ver si me... No, porque la única mujer, la única, es Angélica Borodiller, ¿no? De todas estas, la única dama es Angélica Borodiller, que adoraba su literatura, pero lo que a mí me pareció maravilloso es cómo descubre el diálogo. Es una cosa tan amorosa, porque habla de la música que ella está escuchando cuando escribe. Él descubre esa música y le revela eso. Y no solamente eso, sino que dice, y se nota que vos trabajás Escuchando música. pero no solamente, dice que el papel y el lápiz, se nota el grafito circulando sobre el papel. Es de una sutileza que bueno, digamos, ¿no? Sí, 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 o sea, me parece también como lo decía ahora, o sea, la cuestión de la conversación es la forma de estas entrevistas, o sea, Sí. con todo lo que tiene de imprevisto y de aparentemente desordenado una conversación, porque justamente estas entrevistas siguen un orden, pero muy frecuentemente se dispersan, Sí. la Rayán, digamos, combina, por ejemplo, preguntas que uno podría decir son bien formales, como por ejemplo cuando Angélica Borodilla le pregunta, bueno, ¿qué hace cuando no se le ocurren ideas, o sea, cómo trabaja, ¿no? No puede decir que esa es una pregunta formal, pero a la vez, por ejemplo, a Quiroga, creo que a Quiroga le dice, bueno, hablame de lo que vos quieras, para terminar, contame algo, lo que se te ocurra, ¿no? O sea, esa cuestión así también esa deriva, ¿no? De la conversación es otro elemento que le da mucha gracia a estas entrevistas. Sí. Las sostiene justamente como Algo conversaciones vivo. muy vivas. Sí. Algo que, digamos, lo trae y los trae en su mejor aspecto, ¿no es cierto? Sí. Muy amoroso. No lo hablamos nosotros. Pero bueno, a lo mejor alguien quiere de los que lo conocimos. La sala suya, muy formal. Yo me acordaba de un encuentro totalmente casual con Ricardo en La Paz, no sé precisar el año, pero imagínate La Paz de antes. Bueno, charlamos y me dice, ¿qué vas a hacer? Y yo digo, mira, acá en San Martín va a estar un psicoanalista hablando muy conocido, digamos, que levantó muchos alumnos de psicoanálisis, lo digo con ese término, y me dice, bueno, vamos, me acompañó. Y cuando empieza a hablar este hombre, y
yo lo empiezo a observar, porque quería conocerlo, digamos, ¿no? Porque era muy hablado, nunca había querido yo tener clases con él, pero quería ver. Y entonces yo lo describo, ¿no? Todo vestido de negro, siempre mirando para atrás del psicoanalista, y lo miro a Ricardo, después le digo a Ricardo, me acordé de esto por lo sutil. Y Ricardo, ¿qué te pareció? Un prestidigitador. Debía venir de la Oli García, como decía. Sí. Ahí viene con su atallé, ¿Te decía. acordás que decía? Debe ser de la Oli García. Y también decía de la Oli García, ahí viene con su atallé. Y la pequeña borgesía. Y la Borgesía. No tiene nada que ver ni con la Oli García ni con la pequeña borgesía. Sí, exacto. Sí, sí. Eso. Sí, yo sentí como un golpe de magia, ¿viste? Cuando encontré el papel que decía Lenguaraces, sí, sentí que acá había sido todo voluntad de él. Perdón, porque yo no sabía eso, que ustedes ya habían hablado en algún momento sobre ese tema. ¿Sobre cuál tema? Sobre la posibilidad de publicar las entrevistas. Él entregó. No, él no, jamás me dijo nada. Ah, no te dijo. No. Pero ya Digamos, te da, obviamente, era obvio que quería eso. Sí, claro. y yo todavía, en los 80 por ahí, yo estaba totalmente loca. Todavía no había vuelto a trabajar en la librería Fausto, todavía no. Recién me empezaban a acorralar y a poner ahí adentro. Y estaba bastante loca. Y él me trajo esas cosas, y bueno, nos hicimos amigos, charlamos mucho. Pero no, más que... Pero el papel de Lenguaraces apareció en un sobre que yo estaba entre otros papeles, una cosa confusa, y no teníamos el nombre, eran entrevistas, ¿no es cierto? Y de repente apareció el papel ese con una cosa Menos que mal. me emocionó Pero muchísimo. Claudia, ¿cómo? ¿Un papel suelto con ese nombre? Nada más. Sí, nada más. Sí. Una cosa medio mágica. A lo mejor no había que haberlo contado, pero bueno. Chao. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias.